Internet Traductores, don Carlos Arauz Uribe nos acompañe y entregue sus saludos. Bueno, muy buenos días. Saludarlos con mucho cariño, con mucho afecto, agradecer su presencia. A autoridades, docentes, estudiantes, profesores, jefe de carrera, muchas gracias por estar aquí. Bueno, seguimos con nuestra línea de trabajo. Agradecer, ayer me lo hice, pero también agradecer el trabajo que está haciendo el desafío de Jacqueline, nuestra responsable del área de vinculación con el medio. Así que muchas gracias a Jacqueline, que ahí viene mucho entrando por todo el trabajo que está haciendo. Así que creo que es un aplauso para ellos. Pues bien, saludar especialmente a nuestra invitada, agradecer su presencia, Lidia Casas, que como comentábamos hace poquito, venimos de la misma casa de estudio, ambos son portarianos, ella es abogada de la Universidad Diego Portales. Ya ha desarrollado una extensa trayectoria, no solamente en el tema de la transversalidad de la perspectiva de género, del enfoque de género, con cuidado municipal. El derecho del género, me gusta decir. Sino que tiene una trayectoria como abogado vinculada con la aplicación, la historia, el estudio y el análisis de derechos humanos. Así que en ese sentido es muy pertinente con línea de desarrollo. Y fíjense, ¿por qué se torna importante esta temática en nuestro instituto? Sí, a ver, ¿cómo verlo? ¿Cómo explicarlo? Más allá de caer en las frases hechas, de que es importante tener y considerar una perspectiva que respete las diferencias entre todos los seres humanos, entre todas las personas, que las consideren su dignidad como seres humanos, que en toda la diversidad que eso significa. Pero a mí en lo personal, como un tema de ético, en su significado más profundo. Ética en el sentido del bien común, del respetar el sentido común, el respetar el sentido de nosotros como seres humanos, y todo lo que eso implica. Y eso integra automáticamente, en realidad, ojalá fuera automáticamente, la consideración de no ejercer cierto tipo de discriminación. Si uno lo ve así, lo saca en cierto sentido del ámbito estratégico, incluso en el ámbito ideológico. Y lo sitúa en una dimensión de la dignidad humana. En ese sentido, no solamente en eso, sino en todos los sentidos que aplica, y lo correspondiente a las acciones que nosotros tenemos que tomar como CFT, sobre todo pensando en el contexto de la acreditación. Es importante no desligar, es importante integrar lo más posible esa consideración ética de la no discriminación, y en este caso la no discriminación de género. Así que bienvenida, Lina, muchas gracias por estar acá. Sé que va a ser una charla muy interesante y sobre todo muy valiosa para nosotros y nuestros estudiantes, nuestros profesores, así que muchas gracias por su atención. Yes. La transversalización de la perspectiva de género es un proceso crucial para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Implica integrar la perspectiva de género en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos, asegurando que se tenga en cuenta las necesidades y realidades específicas de cada género.
Este proyecto compromete a nuestra institución en el cumplimiento de la Ley 21.369, que erradicar todo tipo de violencia de género en espacios de la educación superior, y además garantizando derechos orientando y formando técnicos profesionales con herramientas que permitan aportar al ejercicio de su desempeño laboral y personal. Para profundizar sobre esta importante materia, invitamos a la abogada dona Lidia Casas Becerra, directora de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, a quien recibimos con un aplauso. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la presentación, señor rector. No sé si ahora no hay un acople. A todas las autoridades aquí presentes, y me toca presentar esto que se llama la incorporación de la perspectiva de género y buenas prácticas, le denominé yo, en la docencia, en la educación superior. Creo que es muy importante entender por qué estamos hablando de la incorporación de perspectiva de género. Esto no es una cuestión que venga, y lo voy a decir, de este gobierno, para no ser malinterpretada. Este viene de un trabajo que por lo menos tiene en Chile 2 décadas y con un avance sostenido en el tiempo. ¿Cuál es el contexto? Algo nos dijo ya nuestra maestra de ceremonia. Existe un contexto que es muy relevante para las instituciones de educación superior. Uno de ellos, primero, en que todas las instituciones de educación superior cumplen un rol absolutamente fundamental. Aquí yo veo un conjunto de estudiantes. ¿Por qué? Porque ustedes son los futuros profesionales, en algunos casos, que van a tener que servir a un público determinado, que se insertan con ciertos valores a una sociedad en que nosotros pensamos, digamos, que tiene que ser una sociedad más justa. No solamente en razón de consideraciones de género, como lo voy a señalar más adelante, pero que tiene que ver con una convivencia democrática. Y hay 2 elementos fundamentales que aparecen ahí, que ya fueron nombrados. Uno de ellos tiene que ver precisamente con la ley 21.369, que es del año 2021, pero también una nueva normativa que también impone deberes a las instituciones. Parece raro, pero yo estoy hablando de la Ley Integral de Violencia de Género, que recién fue publicada en junio del año 2024, con algunos escollos, voy a decir, políticos judiciales, porque es una ley que llegó hasta el Tribunal Constitucional, particularmente por una disposición que señalaba que las instituciones deben promover una educación no sexista. Entonces, nuevamente volvemos a incorporar algunos elementos de contexto que son relevantes para entender el rol que cumplen las instituciones de educación superior. Quiero entender que tenemos que hablar, por ejemplo, de qué significa igualdad de género en la educación superior. Este es un desafío que todas las instituciones hoy día enfrentan. Algunas, debo decir, lo han resistido, han presentado recursos de protección en contra del Ministerio de Educación, porque perciben que esto va en contra de la autonomía universitaria, por ejemplo, no entendiendo nuevamente el rol que toca a las instituciones en la formación de futuros profesionales. Quizás precisamente porque la sola expresión de género causa en algunos sectores resistencias culturales. Y voy a entender cómo esto de la discriminación de género dice relación con 2 elementos fundamentales. Uno, tal como yo señalo aquí, los estereotipos y la discriminación de género. Cuestión que nosotros vamos a ver en esta presentación. El segundo, y creo que tiene un elemento importante para todos los que somos aquí docentes, lo que denominamos el currículum oculto. ¿Cuáles son esas prácticas?
¿Cuáles son esos contenidos que nosotros desarrollamos, que no están expresados en ningún programa de estudio, pero que de alguna manera nosotros transmitimos a través de la forma de hacer, de la forma de enseñar? ¿Y qué medidas nosotros, como docentes, podemos adoptar frente a aquellas prácticas que son parte del currículum oculto? Y también, cómo ustedes, esos estudiantes, la viven en la práctica. ¿Y cuáles son, a propósito que esto tiene que ver con vinculación con el medio, qué significa esto? Plantearnos estos temas hacia la vinculación o la relación que debe existir entre las instituciones de educación superior y con la sociedad en su conjunto. Entonces vamos. La ley 21.369. Primero, es una ley que surge a propósito de una masiva movilización que llega, digamos, a todos los espacios de educación superior, algunos incluso de educación secundaria, que fue lo que se denominó el mayo feminista. No hubo universidad en Chile, pública o privada, en donde no hubo una masiva, absolutamente masiva movilización por cuestiones que tenían que ver con violencia, con discriminación en los espacios de educación superior. Empieza en Valdivia, la Universidad Austral, le sigue la Universidad Técnica, e incluso en universidades como la Universidad Católica de Chile, o incluso la Universidad de los Andes, universidades que tienen un claro enfoque. Estudiantes se manifestaron. Es decir, aquí lo que había a partir de ese contexto universitario de educación superior comienza a aparecer como algo que estaba ahí, que había un proceso de ebullición, que el movimiento estudiantil que venía respondiendo hacia necesidades sobre gratuidad en la educación superior no alcanzó a capturar. Algunas dirán porque ese movimiento más bien estaba dirigido, voy a entrar a problematizar aquello, fundamentalmente por varones y donde la idea de educación no sexista y la discriminación al interior de los espacios universitarios no estaba en la agenda pública. Pero la movilización social, como pasa con muchos procesos legislativos, son los que empujan finalmente algunos de los cambios. Los cambios legales son normalmente posteriores, lentos, de reaccionar frente a la movilización social. Pongo dos ejemplos de contexto frente a los cambios culturales. Uno, la igualdad de los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. Ese fue un cambio fundamental. Ustedes son hijos o hijas de un espacio completamente distinto. Pero en Chile tratábamos distinto a los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio. Pese a ello, quedan todavía unas frasecillas ahí en el Código Civil. Ese cambio cultural, ese cambio legislativo precedió a una importante discusión pública. Lo mismo sucedió con otras que también fueron muy sentidas por los ciudadanos y ciudadanas. No estoy hablando desde el año 90 en adelante, sino que todo el periodo democrático en Chile desde el año 1925 en adelante. Chile fue el último país del hemisferio occidental en contar con una ley de divorcio. El último. Y que solo ingresa y tiene vigencia a partir del año 2005. El último país del hemisferio occidental. Con lo cual dice algo sobre nosotros como sociedad, pero más bien por aquellas personas que nos gobiernan. Entonces, esta ley responde también a esas movilizaciones sociales, a ese sentir público de qué es lo que pasaba. Y lo que busca precisamente es adoptar medidas muy concretas para aquellas personas que dirigen las instituciones de educación superior. Prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género. Y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior. Lo último no es una cuestión menor y presenta una serie de desafíos para todas las instituciones de educación superior. Primero porque los protocolos, y aquí quizás le hablo a algunos de los directivos
del Centro de Formación Técnica aquí en Arica y Parinacota, no está claramente establecido cuál es ese alcance, hasta dónde llega mi obligación, cuáles también son las obligaciones que tengo frente a actos que también se desarrollan fuera del ámbito de la institución y que no son en razón de actividades propias del sistema educacional. Entonces, hay una serie de desafíos sobre qué entendemos y hacia dónde vamos. Pero fundamentalmente esta ley tiene que ver con la investigación y sanción. ¿Qué pasa cuando hay denuncias? ¿Se hace algo? ¿Quedan en la completa impunidad? ¿Simplemente se repiten? ¿Todo el mundo mira para el techo? Responden a eso. Y lo que busca, uno de los objetivos es promover medidas para la igualdad de género. ¿Pero qué significa eso? Promover medidas para la igualdad de género. Si supuestamente hombres y mujeres somos iguales ante la ley. ¿Y cuáles son los objetivos que se propone este marco normativo? Primero, abordar las causas de discriminación y los estereotipos, que es la materia que hoy día nos ocupa. Y las consecuencias de las manifestaciones de ese tipo de conducta, que tienen que ver con discriminación directa o indirecta y la violencia. ¿A qué me refiero con discriminación directa e indirecta? Voy a poner un ejemplo cotidiano del mundo laboral. Estamos hablando de vinculación con el medio. Se necesita señorita de buena presencia. Coloca 3 requisitos. Señorita, usted y yo quizás estaríamos incluidos en el concepto de señorita, quizás no, quizás sí. Uno diría discriminación por estado civil. Señorita. 2. De buena presencia. Va a depender qué quieren decir con buena presencia. Uno diría aseadita, bien, digamos, limpiecita, digamos. ¿Sería eso de buena presencia? ¿O está pensando una cierta estereotipación de lo que significa buena presencia? Señorita de buena presencia. Y ciertamente yo creo que es joven. Entonces quizás las mayorcitas de 45 no calificarían. O incluso podrían hasta las de mayores de 35. Todo depende. Ese es un claro ejemplo quizás de discriminación directa, porque mi propósito es asegurar que el cupo o la candidata, digamos, para ese puesto sea una mujer que cumpla ciertas características. Otro elemento, ¿podría un varón cumplir los requisitos para ese puesto de trabajo? ¿Acaso habría una discriminación también de género en virtud del sexo de la persona a quien yo busco? No lo sé. Entonces el género aparece, digamos, como un elemento fundamental. Es una discriminación directa, pero también hay otras que son discriminaciones indirectas. Uno puede decir que en la directa hay un propósito, una forma de manifestación que tiende a excluir, perjudicar, provocar una desventaja. Pero la indirecta tiene un sentido distinto. Alguien va a decir que no tuve la intención de, pero la ley, en el marco de los tratados internacionales de los derechos humanos, dice, ¿sabe? Usted no necesita ser una persona malintencionada para que produzca un efecto lesivo. Cuando yo, por ejemplo, incorporo, volvemos al tema de la inserción laboral, voy a pedir ciertos requisitos, supongamos para un auxiliar de aseo, supongamos, en una institución cualquiera, requisitos, cuarto medio rendido. Es un requisito, fíjense, igualitario para todas las personas. Sin embargo, va a dejar fuera un conjunto de personas. Y voy a decir quiénes. Personas mayores que en general no llegaron al cuarto medio. Personas con discapacidad que no lograron completar estudios. Mujeres que tuvieron hijos a temprana edad y que tuvieron que salir al mercado laboral sin terminar los estudios universitarios. La pregunta es,
el cuarto medio rendido responde a una necesidad crítica para la realización de esa tarea? Puede que no. Y eso es una discriminación indirecta, que afecta a un grupo determinado de personas que yo puedo claramente establecer. Y por lo tanto, la idea detrás de cuestiones como discriminación es pensar cómo diseñamos políticas, cómo diseñamos requisitos, qué estamos pensando. Preguntarnos sobre aquello. Pero las instituciones no necesariamente están claras sobre qué significa discriminación, porque el marco de la ley pensó fundamentalmente en cuestiones que tenían que ver con el género, con las características asociadas de hombres y mujeres, comunidades, digamos, sexo divergente en el sentido o de la diversidad sexual. Y estaba pensando en formas de violencia, pero yo quiero traer la atención a ustedes sobre el concepto mismo de discriminación. Entonces, las instituciones tienen que velar por un trato igualitario. Un trato igualitario no significa que yo no haga consideraciones específicas para grupos determinados por razones que razonablemente yo debo hacer ajustes. Y ustedes lo tienen cuando tienen estudiantes que son madres o padres que son cuidadores. O cuando no siendo cuidadores de niños o niñas, son cuidadoras de personas enfermas, de personas mayores. Entonces, hoy día tenemos que considerar los ajustes, cuestión que no estaba antes. Pero la pregunta es, ¿cabe en esta ley? Yo creo que uno puede pensar que el concepto mismo de discriminación va a abarcar formas de trato diferenciado que tienen que estar consideradas. Pero ciertamente, uno de los elementos propios que aparece es la relación de convivencia entre estudiantes. Quizás una de las cuestiones que más complica a las autoridades de instituciones de educación superior, a veces no es tanto la relación, fíjense, entre docentes y estudiantes, sino entre ustedes, como pares. Y que es muy compleja para las autoridades. Si tenemos que mirar la convivencia entre estudiantes, tenemos que mirar la relación entre estudiantes y docentes en el aula, y también espacios fuera del aula. Las relaciones entre colegas, entre nosotros, con los funcionarios o las funcionarias, pero también las instituciones tienen que pensar en su relación con la comunidad toda. Y ya veremos por qué. Entonces, esta ley va a imponer revisión de procesos internos sobre la contratación del personal, las modificaciones curriculares que hay que hacer, y absolutamente todas las instituciones han tenido que volcar a empezar a mirar sus programas de estudio. Inducción a estudiantes. ¿Cuántos y qué tipo de inducciones se hacen los estudiantes cuando ingresan? Tienen que leerse, comillas, la cartilla y entender, por ejemplo, la no violencia, la no discriminación, el respeto entre pares, pero lo mismo en la contratación de docentes, de funcionarios, etc. También aplica a ayudantes, fíjense, y asistentes de investigación cuando los hay. ¿Por qué? Porque hay relaciones asimétricas de poder. Y ciertamente la incorporación de cambios en la currícula. Y las campañas de sensibilización no es la campaña, sino que pensar, digamos, en situaciones que van alrededor de muchas veces en el tiempo. Será para el Día de la No Violencia, por ejemplo, será para el Día Internacional de la Mujer, será para el Día del Orgullo Gay. O sea, hay diversos momentos en que uno tiene que pensar cuáles son esos momentos precisos que acaparan la atención de toda una comunidad. Y todo lo que una institución de educación superior hace tiene efectos en la comunidad. Porque todos nosotros convivimos e interactuamos con el resto. Y ustedes como estudiantes, ustedes van a ingresar a espacios para hacer, por ejemplo, sus prácticas profesionales. Entonces, de alguna manera también ustedes son embajadores o embajadoras del tipo de valores que ustedes reciben aquí. Pero luego tenemos otra ley nueva que presenta otros desafíos
incluso mucho más grandes, que no solamente tienen que ver con las instituciones de educación superior, aunque se ven lejanos, pero ciertamente para todas las instituciones de la Administración de Justicia, tribunales de familia, Ministerio Público, tribunales de garantía, tribunales orales en lo penal, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con la ley de violencia integral, que tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra toda mujer en razón de su género. Ahora, esta es una ley que de alguna manera yo discutí con algunas de las colegas que en su minuto estaban en el equipo de reformas legales, porque dicen contra de la mujer. Entonces hay una concepción que ya vamos a ver un poco más estrecha de lo que quiere decir igualdad de género, porque no está incorporando también otras dimensiones del género en donde también deberíamos situar algunas manifestaciones de violencia. Lo que pide la ley es que tiene que haber dentro de las políticas públicas, fíjense, un enfoque de género y derechos humanos en todo el aparato del Estado. Aquí los docentes, el rector, las autoridades son funcionarios, comillas, públicos. Hay una dependencia con el aparato estatal y por lo tanto aquello que hagan y no hagan de alguna manera implica una responsabilidad estatal. Lo mismo con el director del CENSE. También lo que él haga o no haga tiene un impacto en la responsabilidad estatal frente a los organismos internacionales de derechos humanos. ¿Qué tiene que hacer las distintas instituciones? Fomentar la erradicación de esos estereotipos de género y ciertamente, fíjense, esta ley que es de violencia dice que tiene que incorporar en la currícula contenidos de derechos humanos y violencia de género. Es decir, eso que hoy día aquí se está haciendo responde a una de las obligaciones que esa misma ley impone. Y dice además que lo que tiene que haber en las políticas públicas, dice, es promover políticas para ciudades, comunidades y espacios seguros. Entonces, cuando hablamos de esto, y esta institución en particular lo que está haciendo es hacer conciencia frente a qué significa un espacio seguro. Y eso es complejo en los tiempos de hoy. Pero ¿cuáles son los efectos en el espacio laboral donde los estudiantes, las estudiantes se tienen que insertar? En el mundo laboral, porque esa ley define distintos lugares en donde se produce violencia. Se puede producir violencia en los espacios educacionales, carcelarios, sanitarios, en las relaciones de pareja, incluso en el espacio público, espacio callejero, que habla del acoso callejero. Pero ubica también una dimensión que es la violencia en el trabajo. ¿Por qué traigo a colación esta ley frente a una institución de educación superior? Porque incorpora con mucha claridad, fíjense, a los practicantes o aprendices, los estudiantes en práctica. Y el punto es, ¿cuál es la responsabilidad que tiene una institución de educación superior respecto de sus estudiantes que hacen la práctica y cómo y si es que están sometidas a prácticas que pueden ser discriminatorias, que pueden ser abusivas, que pueden ser consideradas que dañan, por ejemplo, importantemente la salud mental? Yo aquí, chicos, chicas, yo quiero poner esto, digamos, en su justa dimensión, porque yo sé que hoy día hay una generación que se siente más vulnerable, pero la vida es dura. Entonces, cuando hay llamados de atención, no es parte del acoso laboral, ni el profesor les pida o la profesora le pide algo, pero es parte de un proceso formativo. Distinto es si aquella constituye una forma de hostigamiento constante. Entonces, pero las instituciones sí tienen responsabilidad frente a lo que suceda con sus practicantes. Y hay algunos casos complejos, particularmente en el ámbito de la salud, sobre qué significa para esos estudiantes que se insertan en un mundo muy complejo de relaciones laborales e incluso relaciones bastante tóxicas. Entonces, yo pongo esto como una alerta también para pensar en cuáles son los espacios en que las y los estudiantes tienen que insertarse y cuál es la obligación que pueden tener las instituciones frente a esto.
Pero vamos a los prejuicios. Pongo aquí y vamos caminando los prejuicios, porque ¿por qué yo hablo de los prejuicios y qué tiene que ver esto con la discriminación? Para quienes no conocen Santiago, Santiago está rodeado de puros cerros, hacia la costa, la cordillera, hacia como que al sur también hay unos cerros que nadie entiende para dónde, y por eso estamos llenos de contaminación, porque el aire baja, no sube, en fin. Pero el mapa de Santiago es un mapa que uno podría decir, para aquellos que conocen Santiago, de un mundo de mucha exclusión social. Y esta fue una parodia de alguien que decidió que tenía que hacer una supuesta georreferenciación, fíjense, por clase social. Este era Santiago según los cuicos. Entonces, que los que están pegados aquí a la cordillera denominaban esta como su lugar de su casita. Ahí vivían. Por aquí habían unos lugares que nadie sabe qué es lo que hay al otro lado del cerro. Hay una gente que vive al otro lado del cerro. De aquí, de esa parte que pegada a la cordillera, están otros donde alguien dice que aquí hay unos pobres y esto caminó al aeropuerto, porque el aeropuerto está por acá. Y aquí están distintas comunidades, como Maipú, una de las comunidades más grandes, que le llaman a algunos el Maipunga, es decir, donde hay puros pungas, donde está la población La Legua, como una cuestión grande, ¿no? Y inmediatamente después de La Legua viene Rancagua. Ya nadie entiende, pero ahí está Rancagua, después está Puente Asalto. Y luego aquí está la U, o por aquí está la gente como uno. Es decir, hemos trazado, fíjense, georreferenciado a partir de ciertos prejuicios o miradas estereotipadas sobre clase social. Y Santiago es una ciudad profundamente estereotipada, aunque aquí también hay pobres, poquitos, pero ahí hay. Aquí está como la Florida, donde dice cómo se hacen las teleseries. Pero también después surgió Santiago según los flaites. Una respuesta, digamos, a ese otro mapa. Aquí, la zona norte es donde trabaja mi taita. Aquí, nadie sabe que esta, voy a usar el chilenismo, dice que esta weá, Rancagua, allá, está. Aquí está la Pobla. Fíjense, aquí hay casas para robar, muchas casas para robar. Aquí hay turistas que podemos cogotear. Aquí está, fíjense, no se ve muy claramente, pero que dice, aquí está la USACH, donde van los rotos. Aquí decía eso, la USACH, donde van los rotos. Y aquí, desde los flights, este es un lugar imposible para entrar. De la misma manera que es imposible entrar aquí donde está la Universidad de Chile. Aquí está La Moneda, en rojo, y aquí también la gente como uno, que podríamos decir que es Providencia, es gente cogoteable. Es decir, cada uno de nosotros tiene miradas prejuiciadas. Yo hablé de género, pero ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver todo también. Y yo voy a explicar por qué. Yo traté de buscar un mapa de Arica. Y dije, bueno, me voy a Arica, tengo que mirar, digamos, y hice una rápida búsqueda. Supuestamente, las ciudades que son distintas a las de Santiago tienen una mixtura social completamente distinta. Si antes, hace muchos años, yo iba a Iquique, entonces había en Iquique casas, digamos, muy bonitas, al lado de casas más pobres. Si iba a Temuco, pasaba lo mismo. En Valparaíso, más allá de los cerros, también había una convivencia distinta. Pero parece que eso está cambiando. Y cuando yo hice una mirada rápida, algunos lugares hoy día suenan en los medios de comunicación, el Cerro Chuño. ¿Tenemos alguna mirada específica, así como tenemos, por ejemplo, Puente Asalto? ¿Tenemos lo mismo con algunos lugares? Aparecía la población, por ejemplo, Raúl Silva Enríquez. Ustedes conocen mejor que yo. ¿Qué mirada tenemos sobre la Villa de los Industriales? ¿Se proyecta alguna idea de quiénes son los que habitan en ese espacio?
¿Dónde pueden estar? Y yo digo, miren, hay un cantante que ya está viejito, no sé si se murió o no, se llama Payo Grondona, que él tenía una canción que se llamaba Américo Vespucio. Américo Vespucio es un círculo que rodea toda la ciudad de Santiago, completa. Y pasa, por lo tanto, por todas estas comunas. Y él decía que Américo Vespucio tenía barrios lindos y barrios sucios. Y lo más probable que en otras ciudades pase exactamente lo mismo, donde las clases sociales convergen, en otras no, en otras podrán tener alguna área verde, en otras no. Pero aquí estoy pensando, fíjense, en formas en que nosotros pensamos la clase social, el lugar que nos tocó vivir, ya sea por nuestros propios, el origen de nuestros padres, nuestros abuelos y la posibilidad o no de enfrentar la vida de una manera distinta. Hoy la educación superior, afortunadamente, es una posibilidad que muchas más jóvenes tienen oportunidades, pero no siempre fue así. Muy por el contrario, digamos, significaba endeudamiento o simplemente, como dice ahí, a ese lugar, la USACH, o a ese lugar yo no puedo llegar. Pero ustedes están hoy día estudiando, que quizás en otro momento no podrían haberlo realizado. Y sobre ustedes descansan una serie, lamentablemente, porque la vida es dura, descansa sobre ustedes una serie de sueños de sus padres, proyecciones de sus padres y su familia, como primeras generaciones en la educación superior. O sea, es un dato de la causa para ustedes y para todos aquellos que han ingresado masivamente a la educación superior. Entonces, ese es un mapa. Ese es un mapa, son mapas donde uno puede, en forma imaginaria, pensar la discriminación, la clase social. Pero también hay otras formas de estereotipación y que nos afecta a todos. El estereotipo, de alguna manera, es una forma rápida de procesamiento de información. O sea, yo veo algo y de alguna manera me formo una idea. Entonces, la estereotipación nos ayuda a procesar. El problema es cuando el estereotipo o no, lo que puede hacer desmejorar las oportunidades de las personas, simplemente porque tenemos unas ciertas ideas preconcebidas, que toda aquella persona que vive en La Legua, por ejemplo, o en Maipú, es un delincuente o un narcotraficante. Entonces, si tenemos ideas preconcebidas, vamos a afectarnos. Pero también aparece, fíjense, yo decidí con el mundo del tatuaje. O sea, cuando uno se enfrenta al sujeto con tatuaje, dependiendo del tatuaje, si es como la florcita, la palomita, la cosita, digamos como que no tengo rollo con ese tatuaje. Pero el tatuaje así completo como que me da cosa. O sea, si yo subo a un bus o al metro y hay un partido de fútbol y todos se suben con ciertos tatuajes, sí, me genera sentimiento. Y eso es lo que yo trato de entender. El prejuicio siempre va a ser una cuestión cognitiva. La idea que yo tengo sobre algo o alguien, una idea preconcebida. Pero también entendiendo el estereotipo relacionado con el prejuicio. Fíjense, el prejuicio es afectivo, es decir, me genera algún sentimiento y yo reconozco mi prejuicio cuando hay un partido de la U, cuando hay un partido del Colo, cuando se llena el metro o la micro y entran todos así y uno simplemente se coloca en su rincón y trata de pasar desapercibida. Sí, me provoca un sentimiento y el sentimiento es de temor ante las barras bravas. Y reconozco ese prejuicio porque les tengo miedo. Entonces, no es que nosotros no tengamos ideas preconcebidas, es luego un elemento adicional sobre el prejuicio, lo que llaman el conativo. ¿Qué acciones tomo yo respecto a esa idea preconcebida que yo tengo? En mi caso,
en particular es como tomar un paso más atrás para decir, uy, no sé, me puede pasar algo. Pero lo otro es derechamente, por ejemplo, si alguien tuviera cierto tipo de tatuaje, no la quisiera atender bien. O ya tuviera una animadversión. Es decir, ¿qué acción yo tomo frente a esta idea preconcebida que yo tengo? Esa acción que yo tomo, ¿tiene de alguna manera un efecto de tratar al otro de forma distinta? Y que de alguna manera también lo vaya a poner en una situación desfavorable. A eso se refiere. Cognitivo, la idea; afectivo, mi sentimiento, mi emoción; y el conativo, la acción que yo despliego. Y hay distintos tipos de estereotipos. Yo puse el anterior, el de clase, condición socioeconómica. Hay personas en Santiago que no colocan en su currículum su dirección, o omiten, porque entonces funciona la idea preconcebida en que yo vivo en la población la legua, con un elemento, digamos, fuerte ante la posibilidad de una reacción negativa frente a mi lugar de residencia. Mi lugar de residencia en una ciudad muy estratificada socialmente dice relación con un estatus social. Entonces, sí. Pero en el género, fíjense, uno puede ver otros estereotipos. Algunos que tienen que ver, que están asociados con el sexo, los estereotipos sexuales, los de género propiamente tal y los compuestos. Eso es lo que dice en general la literatura. El sexo se refiere a cuestiones simplemente biológicas, las condiciones del ser, comillas, varón o mujer. Por ejemplo, una empresa pide conductores. Este es un caso argentino de la gelatería Fredo, en donde habrían puestos de trabajo para conductores o personas que atendieran la heladería. Y lo que había ahí era que siempre contrataban a varones. No había una sola mujer en la gelatería Fredo, que es como súper famosa en Argentina y que creo que llegó a Chile también hace algunos años. Y la idea, y donde se combinan los elementos del género con el sexo, en que, fíjense, solo varones iban a poder levantar los bates de helado, iban a tener la fuerza necesaria. Pero puede que, nada personal, pero supongamos que mi amigo que está ahí, vaya que sea varón, no tenga ni una condición física para levantar ningún bate de helado. Sin embargo, una mujer que es bien fornida, que además ha acarreado cabros chicos toda la vida, el bolso, la mochila, la guagua, no sé qué, y el coche, no tiene ningún inconveniente para levantar el bate de helado. Sin embargo, la idea preconcebida es que solo varones estarían en condiciones de realizar esa tarea. Planteaba estrictamente la condición biológica. Pero había otra más, consideraciones de género, donde los elementos de las construcciones sociales respecto a los conductores estaban asociados. Primero, conductoras. Conductoras no, porque es que si además había un desperfecto, ellas no sabrían qué hacer. Entonces, por eso solo contratamos varones, porque el varón de por sí sabe exactamente lo que tiene que hacer. Hay una idea preconcebida que mi sujeto que está acá sabe cómo reaccionar frente a un problema de tipo mecánico, y puede que usted no tenga ni idea. Pero a usted, por ser varón, le proyectaron todas las competencias técnicas, y a su compañera que las tenga, nada. Esa es claramente una proyección de estereotipos de género, que dice relación directa con algo que tiene que hacer, pensar en cuáles son las capacitaciones que hombres y mujeres tienen que tener. Esos son típicos estereotipos, asentados en cuestiones biológicas de género sobre las construcciones sociales.
Pero también hay los sexuales, que dicen relación con la sexualidad de las personas. Y los compuestos, como yo he señalado algunos, que incorporan varios. Y estamos, en general, en que nuestras prácticas sociales mezclamos todas estas cosas y las damos por hecho, las normalizamos, como una especie de que así son las cosas y no lo que tienen que hacer. Y esto tiene que ver con ustedes, futuras generaciones, futuros técnicos que ingresan al mundo profesional, en donde el mercado laboral también tiene ideas preconcebidas de quiénes son ustedes y lo que se espera de ustedes. Ahora, yo he hablado de género. A esta altura, nadie me ha preguntado qué significa eso. Y seguramente una palabra que está ahí, que da vuelta, que es como que flota en el aire, y todos lo usamos. Pero cuando hablamos de la construcción de género, responde precisamente al sistema sexo-género, es decir, que a partir de las diferencias biológicas del ser macho o hembra, se proyectan una serie de cualidades, características, roles socialmente que nos asignan o se nos asigna. Se nos asigna en relación de nuestras consideraciones solo biológicas, pero que también involucran nuestra sexualidad. Esos estereotipos pueden afectar tanto a mujeres como a hombres. Y cuando yo hago clase a los defensores penales públicos, mayoritariamente varones, jocosamente le digo, fíjese que ustedes tienen todo cara de pagadores de pensión de alimentos. O sea, así como la risa nerviosa. Porque detrás de la idea del pagador, es como él aparece como el proveedor y ella como cuidadora. Tiene una serie de proyecciones y que en el ámbito del cuidado de hijos o hijas, comillas, las mamás siempre ganan en los tribunales de familia y los hombres se les salen perdiendo. Porque tuvimos una idea preconcebida en que las mujeres cuidan mejor que los varones. Y partimos desde esa noción, que se proyecta en las discusiones legislativas, se proyecta luego los debates en el Congreso, o sea, hay una flora y fauna en el Congreso, digamos, que da como para hacer varias tesis de posgrado. Nada más sobre los discursos que tienen los legisladores frente a los estereotipos de género. Y luego también tiene proyecciones en cómo quedan las disposiciones legales, pero también en cómo los operadores, jueces, juezas, las aplican. Entonces, el punto es que como son construcciones sociales, responden a una cuestión social, que no está asentada en una cuestión natural, pero que aquello que vemos como natural, lo proyectamos como una construcción social. Que las mujeres somos más dóciles, ¿quién dijo? O que podemos ser más cariñosas. Él me dice que no. Que no tenemos capacidad de hacer daño. O sea, no es así. Pero proyectamos cierta idea y de que el hombre tiene que ser fuerte, racional, tiene que ser capacidad de ser pragmático, que no tiene sentimiento, etcétera, etcétera. Pero claro, o sea, la ternura no es lo suyo. No es lo suyo. Porque de alguna manera también hemos sido socializados para eso. Entonces aquí varios van a decir, sí, pero es que las primeras productoras de los roles de género somos las mujeres. Sí, pero también los hombres. O sea, a nosotras nos regalaron la muñeca, a él le regalaron el autito. Y por lo tanto, lo que hay es que esos roles, esas asignaciones de roles, sí pueden ser cambiados a través de la cultura. Y ustedes, insisto, las nuevas generaciones, son parte de una gran transformación cultural. Y también tiene que ver con miradas que hoy día hay cuando vienen personas de otros países
y que también nos miran a nosotros y nuestros cambios culturales en relación con sus países de orígenes, nos miran de una manera distinta. Como una mujer me dijo, el problema es que ustedes, se refiere a nosotros las chilenas, es que ustedes no se cuidan para sus hombres. Y uno le tenía que responder, uno se cuida para sí nomás, para sí. Y bueno, y había un montón de otras características que señalaba. Entonces porque tenemos estadios de cambios culturales que son distintos. Y tenemos que reconocer aquello. Quizás las personas que llegan a este país harán esos cambios culturales en la medida que pase mucho tiempo. Y nosotros y nosotras socialmente somos distintos a los que serían una persona que vive en un país nórdico. Es decir, cambia en el tiempo, cambia en el espacio donde nos ubicamos. Y yo aquí quiero hacer un ejercicio. ¿Quién ha visto estas películas? Sí. ¿Qué te pasa con las princesas? Esa, aquí. ¿Qué te pasa cuando miras eso? Ya, pero ¿por qué ya? ¿Pero por qué se está emborrachando? Ya podrían estar tristes, tienen pena. Ok, tienen pena. Estamos mirando ahí a la Bella Durmiente, a la Blancanieves. Ya, o sea, estamos pero O sea, veo como que están compartiendo. Yo pienso que están socializando nomás. Usted está diciendo que están puro carrete. O sea, ustedes están en el carrete. Están cansados. Están alegres y están divirtiéndose y están gozando. ¿Tú crees lo mismo? ¿Que están gozando? Vamos, tome. Hoy se lo pasó, no merecen. Si la vida es dura, hable nomás. Diga la verdad, exactamente. O sea, comparten, están solas, pero alguien dijo que están tristes. Yo las veo más estresadas, de una semana de prueba. Una semana, ya, no leemos por los exámenes porque yo tengo que corregir 50. Yo veo acá abrumadas por lo que se nos exige de ser princesas. Yo creo que es cansadas de tener que seguir un rol que no es el que corresponde a seguir. ¿Y qué pasa con Fiona? Ahí tenemos a dos Fiona. Sí. Tenemos a dos Fiona. Sí, que es una princesa que escapa a los estereotipos, Sobre todo de noche. claro. De día es como no fuera de noche es quizás se siente como Sí, porque la princesa es la que está al lado. Y si le puedes pasar al lado. Y ella que se me olvida siempre su nombre. Valiente. ¿Qué pasa con Valiente? Una persona muy empoderada frente a una acción que pareciera ser a lo mejor masculina dentro del contexto de la película, porque se atreve, ¿cierto?, a romper algún paradigma en cuanto al uso de una herramienta. Mira, él quiere compartir. Quiero compartir una experiencia que viví muchos años en Bolivia.
Y a las mujeres en Bolivia no se les dice valientes, se les dice valientas. Ellos han hecho unos cambios culturales distintos. Han hecho cambios culturales distintos. Pero ¿pero qué quiere la valiente? ¿Con qué pelea la valiente? ¿Tú viste la película? Pero Ya, ok, vamos con la Fiona entonces. Hablemos sobre Fiona. esperaría de una princesa y bueno, se lo proyectaba más allá de la mujer tradicional. Y la Fiona de la derecha es una Fiona que en realidad refleja lo que es su naturaleza y lo que ella quiere y que se atreve a llegar más allá de lo que se espera en sociedad, puede ser. Sí, pero ¿y qué les pasa a las otras entonces, las que están al lado? Que estos otros de allá dijeron que estaban de puro carrete. Yo quiero que después hagamos una lectura del carrete, que es solamente carrete. Compartiendo el día a día. ¿Están felices? ¿Proyectan felicidad? Compartiendo el día. Que no, pero todo no es igual, todo es distinto. Creo también que, bueno, ahí se ve la Blancanieves que está agachada, abrumada, quizás del día que tuvo, y ya me está denunciando su necesidad de poder compartir y dialogar y que se sientan escuchadas entre ellas. Ay, ¡Ay, qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Pero qué se espera de esas? ¿Quién no espera a Fiona? ¿Quién no espera a Valiente? ¿Y qué esperan y qué se espera de las otras? Pero si yo no le dije nada a usted, señor rector, ella tiene el micrófono. Sí, pues. ¿Cuál? ¿Cuál fue? ¿Cuál son? Esperamos que la Cenicienta, la Bella Durmiente, la Blancanieves se empoderen, ¿o no? estilizadamente, como ¿Están empoderadas? ¿Tú estás de acuerdo? no, que están tristes, ¿De qué están agobiadas? De ser princesa. ¿Qué significa ser princesa ahí? Perfecta. ¿Y qué están esperando? ¿Quién tiene que llegar? Tiene que llegar el príncipe. Vamos. O de ser lo que ser. No tiene que ser perfecta. Agobiada porque quieren demostrar algo y no quieren princesa perfecta, las representaciones, pero en sí no quieren nada. Pero eso tienen miedo del que dirán. Uy, el miedo del que dirán. Ahí, fíjense, uno puede mirar todas las implicancias de género en esas películas. Son películas inteligentes, que tienen dobles lecturas. La lectura para el de 7, el de 5 y luego para nosotros. Pero ¿cómo hacemos ese clic sobre la imagen? O sea, ustedes se quedaron en el carrete. Voy a decir así, ustedes tienen una mirada superficial. O sea, miren, si ellas están abatidas. Ellas están totalmente abatidas. Y ella dijo, mire, o sea, yo no le veo ni una sola cara de felicidad, más allá, digamos, que estén ahí. Pero hay construcciones de género.
La Fiona no necesariamente quiere andar, primero le llega un ogro que tiene que salvar por otras razones, pero no es que tampoco tenga una súper rara relación con el ogro. Pero luego aparece el príncipe, ¿cómo se llama? El príncipe encantador. Ah, odioso. Y que la mamá es más odiosa que él todavía. La mamá es más odiosa que el príncipe encantador. Pero tiene que ver con esas relaciones de género. ¿Qué se espera? Personas, digamos, que tienen que proyectar una cierta belleza, una docilidad, una espera de alguien. Y de alguna manera, lo que aquí dice es que cuando yo salgo de los parámetros socialmente esperados, hay una respuesta negativa, hasta que finalmente alguien tiene que aceptarse tal como es. ¿No? Eso es lo que estoy tratando de proyectar, hacer un ejercicio mirando simplemente cómo nosotros pensamos. Y si hay aquí personas que van a trabajar con la educación, es cómo proyectamos con los niños, con las niñas, esos roles estereotipados. Cómo, a partir de lo que nosotros hacemos en el aula o las interacciones que tenemos con aquellos más chiquitos, estamos proyectando aquello. Nosotros lo hacemos, todos en su conjunto. Cuando un supermercado, digamos, como relevante, coloca y vende el carrito de supermercado, tiene dos mensajes. Primero, el carrito de supermercado en general como que lo llevan las niñitas. Y dos, tiene productos para que el niñito vaya colocando en el carrito. Es la niña futura consumidora. Cumple dos funciones, fíjense, dos funciones, no una. Es la proyección, ¿no es cierto?, de construcciones sociales. Pero hay formas, fíjense, de prejuicios que no solamente tienen que ver con el género. Y por eso yo puse al inicio ese mapa de Santiago y luego el mapa de Arica. Porque no somos solamente, nosotros no estamos conformados solamente por quienes somos biológicamente, sino que estamos mezclados por nuestra condición de clase. El ser mujer pobre marca una manera distinta, o el ser una mujer indígena, que en algunos casos hablan de raza, origen étnico, en fin. Ser descendiente afro no va a ser lo mismo, especialmente si mi piel es oscura, versus una mujer blanca, de clase media alta, o que tenga un determinado apellido, o si tengo o no una discapacidad. Tengo marcadores sociales que son distintos y por lo tanto o la orientación sexual, o mi identidad de género, marcan de manera distinta a las personas. La vivencia de la discriminación va a ser distinta. Y yo digo, en el Chile de hoy hay momentos mucho más complejos de cómo nosotros procesamos de alguna manera estas visiones prejuiciadas que podemos tener respecto del otro. Y hay miradas que nosotros no queremos, hay cierto tipo de miradas que no queremos tener. Queremos que todos sean como igualitos, como en la publicidad de alguna de las cadenas, digamos, de supermercado. Pues no lo somos. Y el punto aquí, voy al aula, voy a lo que me compete a mí en mi condición de docente. Y ustedes, ahora les reprocho a ustedes, que cuando las profesoras son más estrictas, es una vieja loca o agresiva. Y nos dan duro en la evaluación docente. Duro. Y si el otro es mal genio, asertivo, él es asertivo, no es agresivo, es solo agresivo. Él habla simplemente haciendo énfasis, no es que grite, solo enfatiza. Pero ella no. Ustedes también proyectan como estudiantes estereotipos de género frente a sus docentes. Y nos tratan de una manera distinta, y eso es lo que nosotros, y digo yo, nosotras muchas veces las mujeres percibimos.
se comportan de una manera distinta frente a un docente varón o a una docente mujer. Aquí yo veo alguna haciendo así. Porque nos tratan de una manera diferenciada porque sus proyecciones sobre sus docentes también son distintas. Esperan cosas distintas. Como un grupo de docentes le dijeron a una profesora, porque joven, feminista, le dijeron, nosotros esperábamos que usted fuera más maternal. Pero si yo no soy su mami, soy su profesora. No estoy aquí para el apapache de todo, puede que le escuche, pero si yo tengo que formarle, decirle que, fíjese que el escrito que usted hizo está malo, y no que piense que la profesora tiene que ser su mamá. Entonces hay impactos diferenciados de que esperan de mí. No están esperando que el docente varón sea su papá. De ninguna manera. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Fíjense con las carreras. Ustedes tienen que adquirir, estoy hablando a ese mundo, que además que se sentaron en forma diferenciada, o sea, ustedes se segregaron, o sea, decidieron que todos van a estar achoclonados acá. Sí, dos bandos, la administración y nosotros, el cuerpo estudiantil. Ustedes aquí tienen que dar y entregar competencias técnicas. Ustedes, en algunos casos, también tenemos que promover habilidades blandas. La escucha es una habilidad blanda. La inserción, ustedes van a insertarse en espacios heterogéneos y en algunos casos homogéneos, y vamos a ver por qué. Porque ustedes van a poder ingresar en algunos espacios que son laborales feminizados, altamente feminizados. O bien, siendo algunas mujeres, van a ingresar en espacios masculinizados. Y eso tiene implicancias. Tiene implicancias porque tienen que desarrollar ciertas habilidades para el mundo laboral. De la misma manera que los varones que ingresan en espacios feminizados también tienen que desarrollar ciertas habilidades. Primero porque ustedes van a tener que reconocer los contextos laborales en los cuales van a estar insertos. Tienen que posicionarse en ciertos espacios laborales, reconocer y superar los desafíos. Primero, yo repito una y otra vez a mis estudiantes del primer día de clase, en el primer día del semestre, la vida es dura. La vida es dura. Usted aquí no llueve, sí, no es problema. Pero profesora, mire, llovió mucho, entonces el profesor no quiere cambiar, no quiere aplazar la prueba. Le dije, a ver, está lloviendo. Está lloviendo. Concepto de fuerza mayor, pensemos que si hay un terremoto de grado 7, por ahí podemos empezar a discutir si es que la prueba se aplaza. ¿Ah? Claro, pero el grado 7, grado 6, como que no. Y fíjense, ¿por qué yo digo que la vida es dura? Porque uno tiene que reconocer los contextos. Usted es posible que hoy día en el espacio estudiantil, y esto pasó mucho para el estallido social, que los estudiantes decían estamos dañados por la salud mental. Ustedes van a ser personas que inserten en el mundo laboral. Y la pregunta que yo les hice, ¿sus padres, su mamá, su papá, tienen que levantarse todos los días a ir a trabajar? Sí. ¿Están estresados? Sí. ¿Tienen que cumplir expectativas e ir al trabajo? Sí. Entonces también tienen que ser los desafíos que nos presenta, fíjense, conocer mi contexto, reconocer, primero además, reconocer y superar desafíos propios, mis contextos, mi lugar de origen social, me presenta una serie de desafíos. Y yo eso lo tengo que reconocer y seguramente va a significar más trabajo para mí. Pero eso es parte de las habilidades que yo quiero y necesito. Pero eso también significa que yo tengo que saber posicionarme a partir del respeto y del lugar en que me encuentro, también como hacerme respetar. Porque yo digo, la vida es dura. Eso me lo enseñó mi abuelita. Y
y posicionarme en los espacios laborales. Lo más probable es que mujeres en espacios masculinizados tengan mayores dificultades en esa interacción y van a sufrir o van a experimentar ciertas situaciones que van a tener que, uno, reconocer, superar y también adquirir esas competencias para enfrentar un mundo a veces laboral hostil. Porque la vida es dura, pero eso no quiere decir que yo tenga que aceptar todo lo que está en ese mundo. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros en nuestras prácticas docentes y ese currículum oculto? Ahora le hablo a esta parte, algunos de que están aquí y otros que están aquí. ¿Hay esfuerzo de parte de ustedes para incluir en algunos casos bibliografía o solamente que hayan incorporado autoras a mujeres como autoras de trabajo? ¿O solo replicamos lo que dicen ellos en el espacio académico? Hay un trabajo muy interesante, no solamente el que yo señalo ahí, de análisis sobre qué tipo de bibliografía se usa. Siempre doy a conocer los mismos autores y pese que hayan personas importantes en ciertos campos, en ciertas disciplinas, ellas no aparecen, no quedan visibilizadas. Y el ejercicio que hicieron ahí en ese análisis es mostrar cómo ellos se referencian ellos constantemente, pese a que hubieran mujeres que hubieran escrito tanto o más que ellos. Pero ellas no aparecen citadas en los trabajos de ellos, pero ellas los citan a ellos. Entonces hay algo allí de parte nuestra, como docentes. ¿Pero qué lenguaje usamos en el aula? Reconocemos el ellas y ellos. Yo sé que esto puede ser una lata, pero cuando siempre hablamos en masculino, parece que estuviéramos de alguna manera invisibilizando a las ellas. Ahora, en el ámbito de la pedagogía es difícil porque a veces en general hay muchas ellas y unos pocos ellos. Pero tenemos que advertir que hay ellos en el mundo de la pedagogía. Lo mismo en las carreras de salud. Y cuando usamos ejemplos como docentes, siempre colocamos de ejemplo a ellos. ¿Los protagonistas son solo varones? O si y cuando usamos a mujeres, ¿qué tipo de roles les damos a las mujeres? Esto es súper común en derecho, que el contratante es un varón, el vendedor el comprador es un varón. Y solamente cuando hay cuestiones así complejas, pero así como que, esta no sabe nada, entonces aparece la mujer. Y porque ¿qué roles tienen las mujeres en los ejemplos que nosotros como docentes hacemos? Y por eso hablo del currículum oculto. Y ustedes fíjense, y también acá los docentes, aquí hay distintas carreras en este centro de formación técnica. Educación y humanidades, feminizadas. Área de administración y negocio, o áreas tecnológicas. Y aquí se fijan, yo no veo mujeres, pero puede porque no hayan muchas mujeres. Y aquí hay una mixtura. Yo voy a entender que ella es una mujer y él es un varón. Y en el área de salud también tengo solo mujeres. Claro, representa de alguna manera los espacios laborales y la distribución por sexo de esos espacios. Pero en el mundo, fíjense, en el mundo laboral ustedes se van a encontrar con el chiste que transmite esos estereotipos. Y yo, ¿cómo me hago cargo? Entonces aquí, el trabajo de González, Cisneros y López habla de los estereotipos de género en la educación superior, la ciencia y la tecnología. Y aquellos que están en carreras tecnológicas, dice, es pesado, porque los maestros están acostumbrados a tratar con hombres y cuando entran a un salón de clase y hay más mujeres, y hacen ese tipo de chistes, que las mujeres solo sirven para estar en su casa y cosas así, es horrible. O sea, en derecho eso era común. Usted viene, señorita, a buscar marido.
Un profesor de Derecho Romano me dijo eso, pero usted así nunca va a encontrar marido. Y yo le dije, ¿pero quién le dijo que yo andaba buscando marido? La proyección. Entonces también, a los que están en carreras tecnológicas y son mujeres, van a enfrentarse a ese mundo. Y por eso vuelvo a la primera lámina. ¿Qué significa para las instituciones de educación superior promover igualdad de género? No discriminación. ¿Y qué medidas adopta la autoridad cuando, pese a los comentarios de los estudiantes, iban a quejarse con la secretaria de estudio, le dicen, ¿sabe que el profe se manda unos comentarios? Y la autoridad mira para el techo porque entonces no hay ningún otro docente que pueda hacer el curso. El comentario desafortunado proyecta ideas. Y aquí, entonces, como docentes, nosotros somos capaces de eliminar, de prevenir esos comentarios. Ustedes ingresaron a carreras técnicas. La labor de estos docentes es asegurar que ustedes adquieran competencias técnicas y otras habilidades. Y yo voy a hablar con sectores productivos masculinizados, con un mayor de 75% varones. Y pueden ser, esto es muy importante, las carreras técnicas masculinizadas generan mejores ingresos que las carreras feminizadas. Si yo no hubiera sido abogada, yo descubrí que el mejor oficio habría sido ser gaffiter. El señor gaffiter entra, mira el califón, dice, hay que cambiar la válvula, 50.000 más el repuesto. Se demoró 30 minutos y me costó 100 lucas la atención. Eso es lo que yo quiero ser, gaffiter. Sin embargo, no es una carrera para señoritas. Y seguramente si yo le hubiera dicho a mis papás que quería ser gaffiter, habrían pegado el grito en el cielo. Y seguramente habría ganado mucho más plata. Algunos abogados seguramente ganan menos plata de lo que ganaría un gaffiter. Pero ahí tenemos un problema. Voy a mi teoría de conjunto, la idea de la clase, el género y otras. Porque nuestros padres, mis padres, de alguna manera proyectaron que teniendo un cartón estábamos mejor remunerados que siendo obreros calificados. Porque es inherente a un país profundamente clasista, en que no advierte el valor que tienen las profesiones técnicas, como en otros países en Europa. El que tiene una profesión técnica, fíjense chiquilla, gana y puede vivir muy bien. Entonces también pensar que las mujeres tienen que ir. Ahora, esto tiene otros desafíos quizás para el señor que está aquí, que tiene que darle a usted los espacios para ingresar a capacitaciones en áreas no tradicionales para mujeres. Ustedes tienen que tener la capacidad de mirar y proyectarse más allá de lo que esta institución les entregue, porque les va a dar herramientas distintas. Y uno de los problemas que tienen, y aquí me voy a otro espacio, es de las mujeres privadas de libertad. Típicamente las mujeres privadas de libertad les ofrecen dos tipos de carreras: peluquería, repostería. ¿Y pero por qué no le ofrece algo de verdad? En que vaya de verdad a poder sostener una familia y no dedicarse al microtráfico, por ejemplo. Tiene que ver con nuestras visiones estereotipadas y qué tipo de formación damos a varones. Y por lo tanto, aquí tiene que haber, y aquí le hablo a toda una comunidad, pensar la incorporación de mujeres en igualdad de condiciones en distintos espacios. Y presentan las disidencias sexuales también obstáculos propios, y yo diría que sí. En un estudio sobre acoso laboral, hace algunos años, mirando sentencias y procesos judiciales en 4 ciudades del país, entre ellos Antofagasta, Santiago, Temuco y Valparaíso, un joven gay en la construcción, finalmente la jueza le dice, ¿sabe qué? Más bien lo que usted tiene que hacer es buscarse otro trabajo. Y no le está diciendo al empleador, sabe que tiene que parar el carro cuando corresponda. O una mujer inserta en una empresa, digamos, que entrega suministro a la gran minería,
donde los compañeros le decían que ella utilizaba un color labial rojo color puta. Entonces, fíjense, hay cuestiones que cada grupo puede vivir de manera diferenciada por sus propias características. Y la labor, entonces, de aquí, de este espacio, en tanto docente, y ustedes reconocer de que algunas cosas no son aceptables, pero ese espacio, digamos, de formación viene de aquí. Y reconocer ese estereotipo que nosotros también tenemos. Porque cuando otras compañeras también digan que esa utiliza lápiz labial rojo color puta, lo único que proyectamos y reforzamos también son esos estereotipos. Hoy día estamos frente a espacios laborales complejos, en la salud o en la docencia. Alta carga laboral. Estresor externo, la atención del público, en las que están en las carreras de salud. Gente que quiere ya y ahora atención. Violencia externa con ocasión del trabajo, de los pacientes, de los estudiantes, o de los padres de los estudiantes. Eso es. ¿Y qué factores, no es cierto?, de esos estereotipos que existen socialmente, digamos, podemos mirar que impactan el desarrollo de mi trabajo? ¿Qué competencias yo tengo que asegurar que este grupo, estas nuevas generaciones tengan? ¿Y cómo se despliegan en esos espacios públicos? Ahora voy a otro efecto de las buenas y más bien malas prácticas en el aula. El mansplaining. ¿Qué es el mansplaining? Se refiere a la explicación que hace generalmente un hombre cuando habla una mujer, las reuniones típicamente, en términos condescendientes, o de manera tan simplificada de alguna cuestión como si esa persona no pudiera entenderla, o no la hubiera entendido. Yo digo que tengo una relación especial con lo informático, porque la primera pregunta que a uno le hacen, ¿prendió el computador? ¿Está segura que está conectada a la red? Y yo estoy segura que esas preguntas jamás se le harían a ninguno de mis colegas. A ninguno de mis colegas. Primero porque esperan que el colega le responda en un buen chileno y le diga algo. Pero el señor técnico informático se da el gusto con nosotras de hacernos esos comentarios. Él hace, fíjense, mansplaining. ¿Sí? ¿No es cierto? Y además le gusta hablar en difícil para que nadie entienda nada. Y el XX, HO, JK, y una vez yo tuve que traer en una pelea grande con el decano, estaba todo el mundo, y traje un cabro y dije que fuera mi traductor. El otro explicaba no sé qué cosa se había mandado. Un cagazo grande. Ya, entonces le decía, explícame qué dice. Entonces me explicaba y yo respondía y el otro. Entonces, pero funcionó. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros en el aula frente al mansplaining? Profesor, ella quiere decir no, o la profesora. ¿Nosotros somos capaces de interrumpir al estudiante que acapara las palabras y no deja hablar? ¿Tengo yo la capacidad de entregarle a ti el micrófono, a ti o a ella, en igualdad de condiciones? ¿O solamente yo elijo a unas personas y no a otras para que tengan el espacio para igual participación en el aula? Y yo voy a asegurar que todos hablen y que puedan desplegar sus competencias y que no le pasen el micrófono a la compañera al lado, porque la vida es dura y va a tener que hablar igual usted. No estoy diciendo tú, pero alguien por ahí le pasó inmediatamente el micrófono a la otra. No, yo no voy a hablar. No, la vida es dura. O bien, cuando el profesor o la profesora dice, bien Pepito, e ignoró totalmente a la estudiante que dijo exactamente lo mismo, un minuto antes, pero felicitó a él. Esa
es cómo también nosotros reaccionamos en el aula. ¿Qué mensaje le damos a ellos? Cuando ustedes son salud, ¿o en qué carrera están? Trabajo, pero aquí no hay nadie de salud. Ya, pero supongamos que hay alguien de salud. Entonces, el caballero es jodido y la paciente es una vieja mierda. Pero él es jodido nomás. ¿Perdón? Y la otra es una vieja mierda. Hacemos diferencias. ¿Qué proyectamos? Y en el caso de ustedes, trabajo social, ustedes normalmente están recibiendo a la señora, primero, a la tía, a la señora jodida, a la tía, a la abuelita, a la madrina, a la que tiene que hacerse cargo de otros y las consecuencias de lo que otros hacen. Y la señora es judía y va a proyectar en usted algunas cuestiones que son complejas. Quiere respuestas, tiene necesidades. Y eso también va a generar resiliencia, respirar profundo, contar de 1000 hacia abajo. Empatía. Empatía. Pero eso no quiere decir que no sea fácil. No, por supuesto que no. Eso se construye. Se construye, Claro. y se deconstruye también. Entonces, ¿tenemos estrategia para detener la interrupción? ¿Del que acapara? ¿Del que lo dice todo? Tenemos que evitar que se deslegitimen las opiniones e intervenciones del estudiantado, especialmente las mujeres. Pero ojo, sí, la profesora es una feminista, pero yo tengo que distribuir en forma equitativa las palabras. Y aquí hay varones y yo quiero escuchar a los varones. Ahora, los varones insistieron que las mujeres estaban de carrete, parece que las mujeres problematizaron mucho más, digamos. Podríamos hacer un trabajo con ellos. Esto es un chiste, no es que nada personal. Las mujeres guardan silencio. La experiencia indica muchas veces en la profesión donde yo estoy, que es mayoritariamente masculina, o muchas veces, ahora ya está como más 50 y 50, pero entre los que hay, todos se crecen machos alfa, levantan la mano rápido, y yo tengo que insistir en que las mujeres opinen, y les cuesta mucho más decir cosas más acertadas, pero que los varones rápidamente dicen porque tienen que lucirse. Entonces, tenemos que de alguna manera también incentivar en otras carreras, asegurar que ellas opinen, especialmente en espacios donde van a ser espacios masculinizados. Que ellas tengan capacidad de tener voz propia. Pero los varones también en el espacio feminizado. No es porque la profesora le haga bullying, pero yo quiero que usted también opine. Y en el trabajo grupal. Cuando hay varón y varón, porque siempre, primero está el club de Toby, el club de la Lulú, quién toma los apuntes, quién reporta el trabajo de grupo, ya a ti te toca. Y también entre los colegas, no, yo no soy bueno para eso. Presenta tú mejor. Y yo lo que le digo a mis estudiantes, mujeres, el primer día de clase, que si ellas toman buenos apuntes, los vendan. Esa es una pyme. Ese tiene valor agregado. O sea, ya, ¿quieres mi apunte? Ya, ¿cómo nos vamos aquí? Es reconocer que uno tiene ciertas habilidades. Entonces, ya. O sea, al menos invítame a almorzar, algo. Pero chiquilla, uno puede desarrollar su pyme con sus propias habilidades. Esta profesora es feminista, evidentemente. Pero si hay algo que yo creo fervientemente, es que la cancelación a opiniones distintas es nefasta en una sociedad. Nefasta. Yo entiendo que la violencia, la discriminación, es una cuestión que ha jugado en contra. El problema es que no promueve el cambio
cultural de fondo. Solo provoca que las personas queden cada uno en sus trincheras, que cada uno se agrupe, se aferre, y sin permitir ese cambio profundo cultural, que se llama respeto mutuo. Yo puedo estar conversando con alguien que tenga una idea muy distinta a la mía, pero si yo quiero promover un cambio cultural, yo tengo que incentivar el clima de respeto. Eso pasa entre nosotros como colegas, pero también entre estudiantes. Y lo que yo he visto en el mundo estudiantil es la idea de la cancelación del otro. Y eso no lleva a ninguna parte. Es a veces un camino sin retorno, de quiebre importantes relaciones y de darse cuenta quizás eventualmente que me equivoqué, pero es sin retorno porque ya hice daño. Entonces, la promoción del cambio cultural exige respeto de todos los miembros de una comunidad. Y nosotros también como docentes tenemos un rol formativo. Y esa ha sido mi conversación con grupos de estudiantes súper feministas donde yo digo, ustedes están equivocadas en su planteamiento. La forma de enfrentar esto no va a ser por este camino. Pero también plantea un desafío importante para todo tipo de autoridades, en el espacio laboral, en el espacio educativo, es que la inacción lleva a una espiral de conflictos. Y por lo tanto, los cambios no solamente tengo que esperarlos de ustedes, sino que también, comillas, a quienes nosotros formamos. ¿Y qué más puedo decir? Ustedes como instituciones de educación superior tienen un rol. Lo que ustedes hacen o no hacen tiene un impacto. Hay responsabilidades específicas en los aspectos formativos que hoy día les indica la ley. Y la preocupación, como yo digo, por los estudiantes que están haciendo sus prácticas. ¿Qué significa eso? La conversación con los futuros empleadores o donde hacen las prácticas. ¿Se respetan las condiciones? ¿Hay formas también de diálogo frente a los procesos que se dan en esos lugares? Y ustedes, esta es la misión-visión. Fíjense, señala que el CFT de Arica y Parinacota tiene una formación de técnicos competentes, integrales, con sólidos valores éticos y sociales, contribuyendo a la empleabilidad, al desarrollo productivo, movilidad y equidad social de la región y del país. O sea, no es cualquier tarea. Ustedes son parte, por así decir, los titulares, los sujetos en quienes las acciones de este grupo de personas tienen que desarrollar. Pero dentro de esa comunidad, de alguna manera, todos participamos, con nuestros prejuicios, con nuestras visiones distintas. Pero el cambio cultural se hace entre todos nosotros. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de doña Lidia Cáceres Becerra y ofrecemos las palabras a 3 preguntas, para lo cual solicitamos levantar su mano. Uy, qué timidez. Tiene que andar con esa cuestión por todos lados. No, bueno, pero como su micrófono se escucha más Buenas a fuerte. todas las personas. Antes de todo, agradecerles a la Vega. Bueno, yo antes de un nuevo Martín, algo de eso. Y fue también una institución superior. Yo cuando recién estaba en el campo calculaba, postulé a un cargo de la universidad acá cerca. Y era enfocado precisamente de abogada de fiscalía e ingeniero. Y bueno, yo llevaba recién un año trabajando como abogada en fiscalía. Así que era más que sí. Y tenía un PPE que aproximadamente cuando yo hice esto tenía como 8 meses, una cosa así.
Resulta de que el otro año te bueno me preguntaron ya que eso tenía una cámara muchas, pero si tenía las ganas de trabajar y desarrollar la agencia. Y bueno, hasta la pregunta que yo no esperaba que hiciera precisamente de eso fue: ¿tiene hijos? Y yo le así como, ¿cuántos meses tiene? No, tengo 8 meses. Y precisamente el colega que me interrogó fue mi profesor de la universidad. Y también era abogada. Entonces fue como, sí, tengo un hijo de 8 meses. Y dice, ¿qué pasa si el día de mañana yo te digo que tienes que tener listo un informe para el hermoso del día y te llaman de la casa diciendo de que tu hijo se marcha enfermo a la pura? ¿Qué vas a hacer? Y para mí fue como, ¿en serio me estás preguntando? Y le digo, bueno, creo que trataría de decir con el abuelo que te maquille, pero también tengo que ver a mí, pues comprendiendo que en realidad está chiquito y necesitamos que me ayude. Y bueno, en ese momento me quedé hablando y dice, ok, precisamente no quería dedicarlo, por supuesto. Pero yo me digo, hoy ya con 5 años de experiencia, si me hubiesen hecho esa pregunta, por supuesto que la respuesta sido totalmente. ¿A qué voy con esto? Que en el fondo también tenemos que tener a personas capacitadas para el caso voluntario que corresponden a esa dirección. Es un tema de tiempo. ¿Alguna otra comentario, palabra? Parece que no, hay mucha timidez. Buenos días. Soy alumna de trabajo social, técnico de trabajo social, y yo quiero apuntar a los estereotipos, ¿ya? Cuando decidí entrar a estudiar esta carrera, fue hace 10 años atrás, ¿ya? Y por cosas de la vida, ¿ya? Me fui a matricular a la Oficina Terapeuta, yo terminé con 4 medios a los 50 años, di la PSU, saqué buen puntaje, ¿ya? Y pasaron cosas, pero pasan 10 años, ¿ya? Y vuelvo, pero a un técnico, que era lo que me acomodaba por los años que tengo 61 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Llego a la universidad y yo soy de buenos días, porque sí me enseñaron desde chica a todos, ya desde la persona del auxiliar hasta la persona del más cargo, del de alto cargo. Entonces yo entro, hola, buenos días, buenos días. Ah, hola, profe, hola, buenos días, profe. ¿Ya? Al principio sí, me sentí como, wow, me veo como profe, y bien, ¿ya? Fue como una alarma. Pero pasa el tiempo, y de verdad yo uno dice, y ahí pongo el punto donde uno dice, ¿por qué nosotros las personas mayores no podemos estudiar? ¿Ya? ¿Por qué nos califican como, no, es mayor, tiene que ser una docente? Entonces, que no está mal, tampoco, pero yo después, ese es mi sentimiento, porque yo me siento parte de ellos. Yo no tengo problemas con la edad, ya, porque mi alma, mi espíritu es muy joven. Ya, aquí esta carrera, si bien es cierto, yo vengo de siempre con una empatía hacia la otra persona o a cualquier situación, pero esto a mí me ha enseñado muchísimo. Ya, ahora yo puedo entender ciertos conceptos que yo tenía ya en mi vida, de mi historia, pero ahora yo lo tengo como bien arreglado y así que yo, de mi punto de vista era eso, el estereotipo. Bueno, interesante porque aquí hay dos miradas. Una, la inserción laboral. La inserción laboral para mujeres en edad reproductiva es siempre más difícil. La pregunta es, ¿tiene planes para casarse?
¿Tiene planes respecto de tener hijos? ¿O qué edad tienen los hijos? Y a veces también las jefaturas dicen si el hijo se enfermó o alguien tiene que ir a la reunión de apoderados. Dijo, pero y es un varón que quiere ejercer el rol de cuidado, y dice, pero ¿por qué no va tu señora? O sea, me estás pidiendo permiso para ir a reunión de apoderados o llegar al hijo del hijo. Inmediatamente nosotros proyectamos ciertas ideas. Y efectivamente tener hijos complejiza las labores y este equilibrio, un equilibrio frágil entre la vía laboral y las labores de cuidado. Y no es fácil. Y claro, la respuesta habría sido, ¿por qué me lo pregunta? ¿Por qué me está preguntando esto? ¿Usted nunca ha tenido una emergencia para con sus hijos? Ahora, yo debo decir que esto no escapa a autoridades públicas. ¿Qué quiero decir? Con sus experiencias de las vivencias sobre el cuidado. Yo estaba en una reunión, hacía un trabajo de muchos años atrás, para un ministerio, y una ministra de Estado tiene que responder a una llamada urgente, porque había un problema de un hijo que la llamaba a ella. Y la respuesta de ella dice, ¿y por qué no llamaste a tu papá? Sin embargo, el hijo decidió que tenía que llamar a su mamá, que tenía un cargo público, para resolver una cuestión cotidiana que podía haber resuelto el papá. Y que tiene que ver con la asignación de roles. Entonces, a su vez, por eso digo, a veces cuando los varones adoptan y toman las decisiones de también tener roles, también son juzgados socialmente. Y el hecho de ser mayorcita, así lo voy a poner yo, adulta, porque yo también tenía compañeros de 18, ser abogada es mi segunda carrera. Entonces, cuando yo entro a la universidad, además que era rara, venía de otro país, era más vieja que los de 18. Hay preguntas distintas, hay miradas distintas sobre lo que uno es y lo que tiene que proyectar. Y ese aprendizaje es mutuo, pero también presenta una serie de otros desafíos. Señorita de buena presencia. Ya a esta altura ya no soy señorita. Exactamente. Entonces yo creo que eso es lo que creo que trato de transmitir. Que cada uno de nosotros tiene vivencias que nos ha puesto obstáculos, siendo mujeres u hombres, siendo no hetero u homosexuales o no, teniendo, digamos, la clase, el origen social que tengamos, el lugar de donde vengamos, nuestra historia pasada con nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos o abuelas. Entonces, nos construye de una manera distinta. Y nuestra forma de enfrentarlo a la vida también va a ser distinta. Y lo único que les digo a esta generación, la vida es dura. Y hay muchas proyecciones de sus familias sobre lo que ustedes pueden ser y lo que de alguna manera nuestros padres y nuestros abuelos no pudieron ser. Eso. Si alguien pregunta, puede enviar ese al correo de vinculación@acciones.cl y se canalizarán para las prontas acuerdos. Algunos del Centro de Promoción de Técnicas Estatal de ECA y Pedrancoca, de su rector Don Carlos Arauz Uribe, de la Dirección Académica y su organización a través de la Subdirección Académica de Vinculación con el Medio, agradecemos la asistencia de todos y todas. Servicios públicos, establecimientos de educación media y técnico-profesional, estudiantes, funcionarios, funcionarias, y les invitamos a compartir un café. Que tengan buen día.
Mi nombre es Lidia Casas, soy la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y me han invitado a hablar sobre la incorporación de la perspectiva de género en la formación de los estudiantes de este Centro de Formación Técnica y el impacto hacia la comunidad. Una de las cosas relevantes de comprender la perspectiva de género en el ámbito educacional tiene que ver con la formación, con el entender los contextos culturales, sociales en que nos insertamos laboralmente, en las herramientas que debemos contar. Eso lo hace ciertamente un centro de formación técnica, pero hay otros niveles de formación que tiene que ver con valores. Incorporar la perspectiva de género no solamente implica hablar de una cuestión abstracta, sino que mirar nuestras prácticas sociales en lo concreto. Aquí hay estudiantes que desarrollan una vida en comunidad, que tienen que relacionarse, no solo entre los pares, pero también con sus docentes y con la comunidad, por ejemplo, donde van a hacer sus prácticas profesionales. Y la importancia de esto es como tomar conciencia, entender lo que nos pasa, qué cambios puedo hacer yo como individuo y que puedan mejorar también la vida de otros a través del ejercicio profesional y las competencias que en un lugar como este se están adquiriendo. A ver, ciertamente a mí me gustó mucho el enfoque que la invitada tuvo, precisamente porque ella le da una mirada integral, tal vez un poquito más compleja, más allá de los dictámenes o incluso prejuicios que el propio concepto, si uno lo lee superficialmente, podría incorporar. Me gustó precisamente porque invitó a generar una cultura basada en el respeto, en la consideración por el otro, en las diferencias por el otro. Entonces me pareció de las mejores charlas que he escuchado en este tema, precisamente porque no venía con el discurso, la normativa tanto tiene que decir que tienen que hacer esto. Está bien, digamos, una parte de una normativa, pero está bien. Pero no, era mucho más sutil e incorporó y amplió el concepto de respeto a la diversidad, a las diferencias, a las no desconsideraciones por, no sé, desde el género, la edad. A mí me podrían discriminar por bajo, por ejemplo, o por estatura, o por clase de origen, etcétera, etcétera. No, ella lo integró de una manera con mucho sentido común, y basado, como decía yo en las palabras que yo pronuncié, basado en una consideración ética. Es decir, si uno saca toda la paja molida en esto y deja el concepto que hay detrás, es básicamente una consideración del respeto por el otro, de la consideración por el otro, de ponerse empáticamente en el lugar de otro. Y en ese sentido me gustó mucho cómo utilizó el concepto de transversalidad. Es decir, transversalidad, decía, por lo tanto, en el currículum, en la pedagogía, en las relaciones humanas, en todas las manifestaciones que un ámbito educacional tiene, debería estar incorporado este criterio, más que una imposición, considerando. Es decir, sabe que tome conciencia de que esto puede afectar positiva o negativamente, en este caso negativamente. ¿Okay? Entonces, en ese sentido me gustó mucho el enfoque que ella le dio. Me pareció muy integral, muy basado en la dimensión humana que tiene, que es en el fondo lo que todos estamos buscando. Así que muy satisfecho. Bueno, estas charlas, estas capacitaciones, estos encuentros, digámoslo así, van a ser cada vez más ampliados. O sea, nosotros siempre trabajamos con el concepto de comunidad educativa, integra a los estudiantes, profesores y profesoras, etcétera, etcétera, los directivos, etcétera. Toda la comunidad está invitada permanentemente a este tipo de iniciativas, precisamente porque es la forma de construir una cultura, y la cultura se basa en escuchar primero. Por ejemplo, ayer trajimos a John Atkinson por el tema de la inteligencia artificial. Escuchemos cuáles son las perspectivas actuales que se tienen sobre el tema. Hoy trajimos a un especialista en la perspectiva de género. Escuchemos. Y entonces, en el escuchar, uno puede tomar decisiones. Y esas decisiones son paulatinas y vienen trabajando cierto tiempo en el sitio. No solamente con mi gestión, con la gestión de la Claudia, con la Marta antiguamente, etc. Entonces, es coherente también con la misión que nosotros tenemos, que es impactar positivamente no solamente en los estudiantes, sino en toda la región.
En ese sentido, las charlas, las invitaciones, los encuentros se van a ir ampliando cada vez más hacia la comunidad, probablemente a los entornos más cercanos, probablemente después a la región, después utilizar muchas plataformas o streaming o sesiones en vivo, de modo que cualquiera pueda conocer el trabajo que se está haciendo en el CFT, porque acuérdense que nosotros tenemos una doble responsabilidad, no solamente formar estudiantes en términos de excelencia, sino impactar positivamente en el desarrollo regional. Entonces, ese diálogo entre la formación y el impacto es donde nosotros nos ponemos justamente en el centro de esas dos dimensiones. Y eso explica este tipo de iniciativas, que se irán ampliando, profundizando, generando, digamos, mayores impactos. Va a venir otra tercera dimensión que tiene que ver con la incorporación de instancias de desarrollo, de innovación. Que no solamente, entonces, todos tenemos un rol ahí. El estudiante participando, el cuerpo docente participando de esa instancia, y por lo tanto, incorporando permanentemente la bidireccionalidad que nosotros tenemos que tener con los agentes de la región. Por eso este es un CFT abierto a todo el mundo, que conversa con todo el mundo, todos somos bienvenidos, todos son bienvenidos, y el diálogo es absolutamente abierto. Esta es una institución de puertas abiertas. Eso es lo que tiene que tener clara la comunidad de Arica y Parinacota, y sobre todo la zona macrozona norte. Es decir, el CFT estatal de Arica y Parinacota es una ventana donde todos son bienvenidos, donde todas las iniciativas son recogidas, de modo que podamos establecer un diálogo permanente con nuestras comunidades. Así que es un poco la idea. Muchas gracias. Vale, gracias.